mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una gran alegría poder estar con ustedes hoy día en la mañana. Dar las gracias a todos por haberse conectado a esta charla online Inversiones al Día. Mi nombre es Juan Francisco Larraín, gerente de estrategia de inversiones de BCI Wealth Management. Yo creo que es una muy buena ocasión para poder juntarnos con ustedes. Vamos a tener a dos expertos que nos van a dar su visión en este contexto. Siempre pasan cosas en la economía. Ayer tuvimos un dato de crecimiento, para qué decir la inflación de junio, menos 0,4, julio, más 0,9, que claramente ahí los expertos nos van a contar un poquitito cómo viene la mano para adelante. A ver, algunos temas para la charla de hoy. Lo primero, pueden hacer preguntas por el chat que nuestros expertos van a preguntar. Esta sesión va a ser grabada, también lo que es bueno, lo van a poder revisar en el sitio bci.cl/inversiones. Entonces, para ir al tiro, al grano, ¿quiénes nos van a acompañar hoy día? María Isidora Undurraga, ella es economista de BCI Estudios, así que te saludo, Isidora. Y también nos va a acompañar Rodrigo Barros, gerente de renta fija de BCI Asset Management. Así que tenemos dos grandes expertos y lo voy a pasar inmediatamente la palabra a ellos para que nos puedan ir guiando y contando un poquitito cómo ven el mundo y que esto sea al final productivo para todos. Así que un saludo para los dos. Y Isidora, parto contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo Bueno, bien, como Isidora. les comentó Juan Francisco, hoy día vamos a ver el panorama, dado que este año ha estado bastante movido. Así que partamos por lo que ha estado marcando la pauta. Este primer, este primer trimestre ha estado marcado por los anuncios arancelarios de Trump. Podemos ver que el 20 de enero, que fue el día que asumió Donald Trump su segundo gobierno, comenzó con una tasa arancelaria del 2,3%, muy baja en comparación a la tasa arancelaria que tenemos actualmente. Además, podemos ver que a lo largo de los distintos meses que han pasado, esta tasa arancelaria ha ido teniendo bastante volatilidad, alcanzando incluso el 9 de abril un 27,5% en promedio, un nivel no visto hace más de 100 años. Sin embargo, luego de este día de la liberación, que causó bastante ruido en los mercados, esta tasa arancelaria fue bajando en la medida que se fueron logrando distintos acuerdos con las diversas economías a lo largo del mundo, y finalmente el 1 de agosto se llegó a una tasa arancelaria del 15,2%. Esa es la tasa arancelaria que predomina hasta el momento y que, bueno, habrá que ir viendo hasta cuándo se mantiene. En el gráfico de la derecha, por su parte, podemos ver el índice de volatilidad de los mercados accionarios en Estados Unidos, donde podemos ver que el día de la liberación causó una enorme volatilidad, alcanzando incluso los 52 puntos, siendo que el episodio comparable con esto, que fue un poco más elevado, fue la pandemia, dando cuenta del ruido que generó Trump en los mercados. Sin embargo,
a lo largo de los distintos meses y luego el día de la liberación, se perdió un poco la credibilidad que había respecto de los anuncios arancelarios que realizaba Trump. Por lo tanto, esto llevó a que el índice de volatilidad luego el día de la liberación y de que se comenzara a perder esta credibilidad al respecto, ahora el índice de volatilidad se encuentra en torno a los 15 puntos, que es incluso por debajo del promedio histórico. Y podemos ver en la siguiente slide que este ruido en los mercados no fue solo en el mercado accionario, sino también respecto del dólar global. Para darles un poco de contexto, durante el 2021-2022, el periodo post-pandemia, tuvimos una sobreapreciación del dólar global, que estuvo acompañada de diversos factores. En primer lugar, la economía venía saliendo de una pandemia, que fue un ruido bastante importante de la economía en el mundo. También se generó la guerra entre Rusia y Ucrania, y además comenzaba este episodio inflacionario importante a nivel global. Por lo tanto, el dólar, actuando como activo de refugio, comenzó a experimentar una sobreapreciación importante. Entendiendo que su nivel histórico promedio es en torno a los 96 puntos, esta sobreapreciación llevó a que el dólar index se ubicara casi en los 115 puntos. Durante 2023 y 2024, esta tendencia apreciativa más o menos se mantuvo y actualmente lo que vemos es una corrección de esa sobreapreciación. Y lo que debiésemos esperar es que esta corrección continúe, es decir, podríamos esperar una mayor debilidad del dólar global para que éste se acerque a su promedio histórico e incluso algunos grandes bancos de inversión establecen que el dólar index podría llegar incluso a los 94 puntos. Ahora veamos qué es lo que ha pasado con China, una economía muy importante para nosotros. China durante los últimos años ha experimentado un notable crecimiento, imponiéndose incluso por sobre Estados Unidos, lo que ha llevado a que Estados Unidos genere esta guerra comercial contra particularmente China. Y durante los primeros 2 trimestres de este año, la verdad es que es bastante sorprendente el crecimiento que tuvo China, por sobre el 5% y que sorprendió respecto de las proyecciones que tenía el mercado. Sin embargo, ¿qué es lo que esperamos para los próximos trimestres? Que la economía china se desacelere, anotando un crecimiento promedio en el año por debajo de la meta del 5% que establece el gobierno. Y esto se ve claramente como ya comienza esta mayor debilidad en el gráfico de la derecha, en la producción industrial y ventas minoristas, como en su última lectura sorprenden a la baja y dan cuenta de alguna debilidad en la economía china. ¿Por qué se ha sostenido este crecimiento? Lo podemos ver en la siguiente slide, en particular con las exportaciones. China tiene un problema estructural, que es que tienen una sobreproducción y su demanda interna es muy débil. Y esto se refleja perfectamente en el gráfico de la izquierda. Podemos ver cómo las exportaciones mantienen tasas de crecimiento en torno al 5%, incluso acercándose al 10%. Sin embargo, las importaciones en su promedio móvil 3 meses se ubican en terreno negativo. Esto da cuenta de una demanda interna muy debilitada y una demanda externa bastante fuerte, que es el motor de crecimiento de China durante los últimos años, pero que sin embargo no es sostenible y por lo tanto este mensaje de que se espera la desaceleración. En el gráfico de la derecha, por su parte, es bastante interesante porque da cuenta del éxito que ha tenido China redirigiendo sus exportaciones ante los aranceles. En el área gris sombreada es el periodo donde comenzaron a regir los aranceles y podemos ver que de inmediato China comenzó a exportar menos a Estados Unidos, pero exportar más a, por ejemplo, Norteamérica, excluyendo Estados Unidos, África, Europa, Oceanía, el sudeste asiático en particular. Es decir, China ha sido sumamente exitoso en redirigir sus exportaciones. Y esto es precisamente lo que ha mantenido este dinamismo durante los primeros trimestres, pero que podría ser no sostenible porque, como les comenté, la sobreproducción que tiene China, dado el subsidio en su producción, hace que envíen los productos a precios muy bajos, lo que podría llevar a que otras economías apliquen aranceles a China en este clásico caso de dumping. Así que ahora veamos qué es lo que ha pasado con la actividad en Estados Unidos. La verdad es que durante los primeros, Estados Unidos venía de un periodo bastante dinámico y el primer trimestre sorprende porque da cuenta de las reacciones que tuvo el mercado frente a los aranceles. Recordando que el primer trimestre es hasta marzo y en abril comenzaron los aranceles, podemos ver claramente cómo las empresas
importaron más para hacer frente antes de los aranceles y lo guardaron precisamente en los inventarios, que es la barra roja que se ve en el gráfico de la izquierda. Por lo tanto, la economía en el primer trimestre tuvo una contracción de 0,5, pero aún con una inversión bastante resiliente y un consumo más debilitado, pero aún dinámico. En el segundo trimestre, ¿qué es lo que vemos? Precisamente lo que se esperaba, una reversión. Es decir, aplicaron los aranceles, las empresas desacumulan estos inventarios que habían acumulado durante el primer trimestre e importan menos, dado los mayores costos. Pero sí, en el gráfico de la derecha podemos ver cómo el consumo de los hogares, de todas formas, ha ido perdiendo este dinamismo que se veía durante 2024, en línea con una tasa de interés que es aún contractiva. Veamos ahora qué es lo que ha pasado con la inflación en esta economía. ¿Qué es lo que se podría esperar? Dado los mayores costos de producir, lo que se esperaba es precisamente que los productores traspasaran los mayores precios a los consumidores. Pero, sin embargo, durante las últimas lecturas de inflación, esta ha ido sorprendiendo a la baja. Sí se comienza a ver algún efecto de los aranceles en productos que están particularmente más expuestos, como por ejemplo en el vestuario, juguetes, muebles, comienza a haber alguna tendencia al alza de la inflación. Pero, sin embargo, esta ha sido un poquito más lenta. De todas formas, esperamos que esta se acelere y se acerque al 3% en lo restante del año, pero en el gráfico de la derecha nos muestra un poquito más qué es lo que ha estado pasando. Podemos ver que el índice de precio al productor, justo durante el último mes, sorprendió fuertemente al alza, alcanzando el 3,7%. Y de hecho en el gráfico se ve cómo esto se acelera. Y lo que nos dice esto, y precisamente que no se ha estado traspasando a los consumidores, es que los productores han estado haciendo frente a los aranceles, reduciendo sus márgenes. Por lo tanto, en la medida que los aranceles vayan siendo más persistentes y se mantengan, deberíamos ver un mayor traspaso hacia los consumidores. Ahora, respecto de las tasas, lo que podemos ver es que, bueno, respecto de las medidas que le gusta ver a la Fed, precisamente sus metas, la inflación y el empleo. Podemos ver que el PCE, que es la medición favorita de la Fed de inflación, también se ha estado acelerando, pero su otra meta, que es el empleo, podemos ver cómo la creación de empleo ha ido perdiendo dinamismo con fuerza. Por lo tanto, la Fed está en esta disyuntiva de qué tan persistente será la inflación en la economía y cuánto podemos mantener las tasas arriba si es que el mercado laboral comienza a verse más estrecho. Y esto es precisamente porque la Fed se ha mantenido particularmente cautelosa, porque dado que esto es un evento histórico que no pasaba hace más de 100 años, es difícil prever cuáles van a ser los efectos en la economía. Por lo tanto, la Fed se mantiene esta cautela, sobre todo también entendiendo que Trump está presionando bastante a Powell. Así que en la siguiente slide podemos ver qué es lo que tiene el mercado actualmente. El mercado anticipa dos recortes. En el gráfico de la izquierda tenemos los futuros de la Fed Fund Rate y podemos ver que estos mantienen dos recortes para este año, uno en octubre y uno en diciembre, pero que sin embargo dependerá claramente de cómo vayan evolucionando las cifras hacia adelante. En el gráfico de la derecha, que es la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro, podemos ver que respecto de hace un mes y 3 meses, las tasas se ubican ligeramente más abajo, dado que en un principio se pensó que el efecto inflacionario iba a ser muy rápido y elevado, y también que la economía estaba muy resiliente. Sin embargo, los últimos datos de mercado laboral, de las cifras de coyuntura, han mostrado que la economía no está tan dinámica como parecía, pero que de todas formas va a haber que estar atentos a cómo van saliendo las cifras para ver cómo irá reaccionando la Fed. Ahora veamos la economía local. El lunes tuvimos la publicación del PIB del segundo trimestre y sorprendió al mercado con un crecimiento de 3,1%. ¿De dónde viene esta sorpresa? Principalmente del lado de la demanda interna. Lo que estamos viendo es una demanda interna un poco más dinámica de lo que se tenía previsto, impulsado particularmente por la inversión. Este año esperábamos que la inversión fuera bastante más dinámica, ya les vamos a mostrar, y podemos ver en la evolución del consumo y la inversión cómo la economía comienza a mostrar esta mayor recuperación y ha seguido con eso. La economía se encuentra convergiendo a su equilibrio. Y para este año las proyecciones de inversión son bastante positivas. Vamos a ver en la siguiente slide. Como les comenté, nosotros prevíamos que este año la inversión fuera más dinámica. ¿Por qué? Porque la Corporación de Bienes de Capital recopila el catastro de proyectos que se tienen para el próximo quinquenio. Y en particular, en 2025 había un catastro
hay un catastro importante de proyectos que deberían llevar a que la inversión en este año esté en torno a los 23.000 millones de dólares, superando el promedio en la última década que está en torno a los 18.000. Por lo tanto, esta sorpresa para BCI Estudios era algo que teníamos previsto y la verdad es que se espera también que el próximo año sea bastante bueno en inversión. No se asusten con esta tendencia que viene hacia abajo, porque esto se debe a, dado que falta más tiempo para esos años, hay menos proyectos de inversión que se conocen, pero en la medida que va avanzando el tiempo, estas cifras van aumentando. Lo mismo con el gráfico de la derecha, donde podemos ver que de donde provienen los principales proyectos de inversión para este año es del lado de la energía y el lado de minería, que además con este arancel al cobre que estuvo generando bastante ruido, también tuvimos un precio del cobre bastante más elevado. Veamos en la siguiente slide un desafío que está teniendo el mercado laboral. El mercado laboral en el periodo prepandemia teníamos una tasa de desempleo promedio en 6,9%. Y actualmente la tasa de desempleo se ubica casi 2 puntos porcentuales por sobre esto, es decir, en 8,9%. Este deterioro se debe principalmente a los mayores costos laborales. La ley de 40 horas, aumento del salario mínimo y también en parte al aumento de la cotización a cargo del empleador. Esto ha generado en particular mayor costo para las pequeñas y medianas empresas. Y en el gráfico de la derecha podemos ver cómo la creación de empleo ha estado muy debilitada y que fue noticia muy importante hace un par de semanas, dado que la creación de empleo en un nivel promedio, el promedio histórico de nuestra economía es que se creen en comparación al año anterior 140.000 empleos. Sin embargo, durante el último mes se crearon tan solo 140 empleos, lo que da cuenta de un mercado laboral que está con importantes desafíos y que sin duda afectará al crecimiento, sobre todo por vía del consumo. Por lo tanto, es algo que el próximo gobierno va a tener como desafío. Ahora, en cuanto a la inflación, la verdad es que tal como comentó Juan Francisco al comienzo, tuvimos sorpresas los últimos 2 meses. Primero una sorpresa a la baja, dado que las promociones del Cyber fueron mejores a lo previsto, y luego en el último mes tuvimos una reversión, es decir, la inflación fue más alta de lo esperado. ¿Por qué? Precisamente porque cuando las promociones son más bajas, estas tienden a revertirse el mes siguiente para compensar un poco. Y además, tuvimos un importante incremento de las tarifas eléctricas de un 7% del último mes, que fue lo que llevó a que la inflación fuera bastante más elevada. Pero, a pesar de estos factores puntuales, la verdad es que la tendencia de la inflación ha sido un poco más hacia arriba de lo que se esperaba. Podemos ver en particular el sin volátiles, que es el componente que le interesa al que mira de cerca al Banco Central. Podemos ver que durante los últimos meses comienza a acelerarse y esto nos podría dar luces de una ligera mayor persistencia inflacionaria hacia el próximo año. De todas formas, y aquí para dar un poco de calma, el próximo año debiésemos acercarnos rápidamente en enero a la meta del 3% por un tema de base de comparación. Es decir, el próximo año de todas formas se alcanzará la meta del Banco Central. Respecto en el gráfico de la derecha de la tasa de política monetaria, lo que nosotros esperamos para este año son 2 recortes adicionales, uno en octubre y uno en diciembre, en línea con una economía que va a ir perdiendo un poco de impulso hacia el segundo trimestre. Hacia el tercer y cuarto trimestre, que esperamos un crecimiento promedio del 1,9%. ¿Y por qué el Banco Central no va a reaccionar a este último dato que fue más dinámico? Precisamente porque la economía se encuentra convergiendo al equilibrio. Es decir, nos acercamos a una tasa que será el nivel neutral, aquel nivel que ni expande ni contrae la economía. Y este es el nivel del 4% que se alcanzará aproximadamente en marzo del próximo año. Y la verdad es que el mercado se ha ido acercando a nuestra visión que mantenemos desde comienzos de año. Ahora, en cuanto al cobre, una buena noticia fue que se despejó un poco esta incertidumbre respecto del arancel al cobre, que había generado una brecha entre el precio futuro, que es el de Estados Unidos, y el precio spot, que es el de Londres. ¿Cuál es el precio que nos importa a nosotros en mayor medida? El precio spot, dado que el 70% de nuestras exportaciones se venden en Londres. Dado que se liberó esta incertidumbre, se cerró la brecha entre estos dos precios, pero que de todas formas esperamos que el precio del cobre se mantenga resiliente hacia los próximos años. ¿Por qué?
precisamente porque la demanda por cobre hacia el 2050 va a ir en aumento, entendiendo que el cobre es la materia prima de la transición energética. En particular, el sector de vehículos eléctricos, energía solar y eólica van a estar demandando bastante cobre hacia los próximos años, y esto va a hacer que el precio del cobre se mantenga fluctuando en torno a los niveles que se encuentra actualmente hasta al menos nuestra proyección en 2027. Ahora, tipo de cambio, muy importante. Nuestro modelo de tipo de cambio establece que este debiese ubicarse, su nivel fair value es en 915, es decir, hay espacio para que el tipo de cambio vaya descendiendo. Actualmente el tipo de cambio se encuentra fluctuando en torno a los 960 y nuestra proyección es que a fin de año se ubique en torno a 940. ¿Qué es lo que ha estado presionando el tipo de cambio ligeramente al alza? Siendo que tenemos un precio del cobre que aún está bastante elevado, precisamente lo que tenemos en el gráfico de la derecha. Desde las primarias, los inversionistas no residentes han estado apostando en contra del peso, donde han salido cerca de 4.000 millones de dólares desde las primarias. De todas formas, lo que debiésemos ver es una ligera reversión de esto hacia finales de año, llevando al tipo de cambio a ubicarse en torno a los 9.40. Así que hay espacio para que este descienda en línea con lo que les mencioné al principio de esta mayor debilidad del dólar. Por último, para terminar con nuestro escenario macro, como les comenté, el escenario que nosotros tenemos es una economía convergiendo hacia sus niveles de equilibrio. Es decir, el crecimiento del PIB esperamos que para este año cierre en un 2,3%, pero que para los próximos esté en su nivel tendencia al 2%. Esperamos que la inflación se ubique en un 3,8% y hacia los próximos años en la meta de 3%, y la tasa de política monetaria lo mismo. Este año que cierre en un 4,25%, pero que para los próximos años se ubique en su nivel neutral. Por lo tanto, la economía convergiendo a su equilibrio no debiesen haber mayores sorpresas y debiésemos llegar a nuestros niveles neutrales y un crecimiento que es el que puede dar nuestra economía, que es actualmente el del 2%. Así que eso es por el lado de economía. Los dejo ahora con Rodrigo Barros. Muchas gracias, Isidora, y muy buenos días a todos. Antes de partir con mi exposición, solo quería recordarles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que después, terminada la exposición, podamos ir respondiéndolas en la medida de lo posible. A ver, mi exposición, primero les voy a dar algo de contexto sobre la renta fija y después quiero bajarlo a un par de ideas de inversión tanto en pesos como en dólares. Y para esto, esta gráfica muestra de dónde venimos, básicamente. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en la gráfica, tanto la línea roja, que es la inflación, como la línea azul, que es la tasa de política monetaria del Banco Central, tuvieron un alza relevante después de la pandemia, tuvimos mucha inflación y para poder controlarla, el Banco Central se movió muy fuerte. ¿Y eso qué significó para las inversiones? Retorno UF muy atractivo y retornos de los depósitos a plazo también súper atractivos, ¿ya? Pero eso se acabó hace un rato, el Banco Central partió con los recortes de tasa, la inflación fue cediendo, y como pueden ver, esta está convergiendo, y como nos comentó Isidora, el Banco Central debería llegar luego a sus niveles neutrales, y eso significan tasas que son relativamente más bajas a las que nos acostumbramos en el último tiempo. Entonces, ¿cómo se ha traducido esto en los depósitos a plazos, por ejemplo, en la siguiente gráfica? Perdón, me adelanté un poco. ¿Qué se viene ahora en el corto plazo? Como nos comentó Isidora, tenemos reuniones de política monetaria, una en septiembre, otra en octubre, y por último, al cierre de este año, a mediados de diciembre. Como nos comentó Isidora, ¿qué está esperando el mercado? El mercado, al igual que el equipo de estudio, tiene un recorte para el mes de octubre, y el equipo de estudio está con otro recorte para el mes de diciembre. Todo esto viene en línea con lo que nos ha mencionado el Central en el último tiempo, ¿ya? Y ahora sí, ¿cómo se ha traducido esto en las tasas de los depósitos? Los depósitos han caído. Acuérdense que acá los depósitos tienen una correlación altísima con la tasa de política monetaria. A medida que el Banco Central va recortando las tasas, los depósitos a plazo, sus tasas se van acercando a eso y van cayéndose. Por ejemplo, si el Banco Central hace un recorte de 25 puntos base en su tasa de política monetaria y uno lo traduce a tasas mensuales como las que entregan los depósitos a plazo, uno debería ver una caída de 2 puntos básicos en los depósitos a plazo. Entonces, si estábamos acostumbrados a niveles relativamente altos, estos van a ir bajando cada vez más. En el lado
Obviamente, en la parte más corta tienen tasas negativas en el mercado. ¿Por qué? Porque estamos con niveles de inflación súper altos. Acuérdense que en nuestro último dato de inflación fue 0,9 para el mes de julio. ¿Ya? Ahora, ¿qué ha pasado con las tasas más largas en el mercado? Las cuales están en la siguiente diapositiva. Como pueden ver, la línea roja en el gráfico de la izquierda es cómo están las tasas hoy día en los papeles de gobierno en UF. Y como se ve, han tenido una caída, sobre todo en las últimas semanas después del dato de inflación, lo cual es súper lógico. Obviamente, los inversionistas salen a comprar instrumentos en UF para tratar de ganarse el de este muy buen devengo que tenemos durante este mes por la inflación, pero los pesos tampoco se han quedado atrás. Si se fijan en la gráfica de la derecha, los papeles en pesos han venido cayendo, también vienen bien de la mano de los recortes que ha tenido la tasa de política monetaria, y por otro lado, también con las caídas de tasa que hemos visto en los bonos del Tesoro en Estados Unidos, quien han empujado también nuestra curva nominal. Ahora, ¿qué ha pasado y qué se viene también en términos de inflación? Como pueden ver, hemos tenido harta volatilidad en la inflación. O sea, venimos de un dato en junio muy negativo, un dato en julio bastante positivo, y lo que nos queda para el resto del año son datos de inflación relativamente altos. O sea, tenemos un 0,1 esperado para el mes de agosto, después 0,4 en septiembre, 0,3 en octubre, 0,3 en noviembre. ¿Por qué les menciono esto? Porque son tasas que nos indican que uno debería estar algo más cargado del UF en los próximos meses, sobre todo pensando en todo lo que resta de este año. El próximo dato negativo que tenemos de inflación es el dato de diciembre, pero ese dato se hace efectivo recién en enero, ¿ya? Entonces, tenemos todo este cierre de año con datos de inflación relativamente altos. Si no, recuerden, les mostré cómo estaban las tasas de los depósitos a plazo, estaban bajo el 0,4%. Entonces, por ejemplo, este mes, si uno hoy día compra un instrumento en UF, este instrumento en UF va a tener, por ganancia de interés, solamente por estar linkeado a la inflación, va a tener un retorno en términos de devengo de 0,9% por una inflación muy alta, ¿ya? Sumado a ahí estoy de vuelta. Perdón, parece que se me mutió el audio. Como les decía, nosotros, dado que estamos esperando inflaciones relativamente altas para el cierre de este año, recomendamos estar posicionados en instrumentos en UF. ¿Ya? Si nos vamos a la siguiente diapositiva, esta es una diapositiva que les quiero mostrar qué pasa cuando uno se va cambiando de un fondo a otro a medida que van saliendo sorpresas de inflación. En la gráfica de la izquierda, como pueden ver, las líneas verticales muestran las sorpresas de inflación, tanto sorpresas al alza como sorpresas a la baja. Y si se fijan, hemos tenido muchas sorpresas en los últimos 3 años. Hay bastantes líneas que se ven en el camino, ¿no es cierto? Y si uno va cada vez que va saliendo el dato, ya sea al alza o a la baja, uno se va moviendo de un fondo tanto en pesos como un fondo que esté en UF. Al final esta estrategia no es una muy buena estrategia. ¿Por qué? Porque hay desfase en el tiempo entre los aportes y los rescates, porque hacer el timing perfecto a cada momento es muy, muy difícil. Y el mercado se va moviendo muy rápido. En general el mercado trata de anticipar estos movimientos. Por lo mismo, ir moviéndose, por ejemplo, haber estado en un fondo, si uno estaba en un fondo en UF previo al dato negativo de inflación y se cambió un fondo en peso justo después del dato y después volvió a cambiarse cuando salió el 0,9, no tuvo el mismo retorno que haberse quedado en un fondo en UF, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mercado se fue anticipando a este dato más positivo de inflación y de los días previos al dato de inflación el retorno fue bastante positivo y ahí en más fue aún mejor, ¿ya? Y como muestran las barras de la derecha, el haberse mantenido en UF, por ejemplo, en los últimos 3 años, tuvo un retorno de 26,48. El haberse mantenido en pesos tuvo un retorno de 24,8, ¿ya? Pero haberse cambiado cada vez que tuvimos un dato de inflación o alguna sorpresa, significó tener un retorno de 23,8, casi un 3% menos que haberse mantenido en un fondo en UF. Por lo mismo, nosotros recomendamos mantener las inversiones y no ir tratando de hacerle este timing al mercado, ¿ya? Y si nos vamos al slide siguiente, aquí está la recomendación para clientes conservadores que quieran tener esta exposición en la inflación.
pero no con mucha volatilidad, ¿ya? Este es un fondo que se llama fondo mutuo que se llama cartera mediano plazo, que tiene una duración baja, nuevamente, recalcar que era para clientes conservadores. Este es un fondo que su estrategia está diseñada para tratar de ganarle al depósito a plazo en periodos de 3 meses, ¿ya? Podemos tener algo de volatilidad, pero la volatilidad es baja y en general el rendimiento del fondo es bastante positivo y superior a los depósitos a plazo, si se fijan en las barritas que están a la izquierda abajo. Tuvimos meses con más volatilidad, como fue el mes de julio, por ejemplo, el mes de junio, pero ya en el mes de agosto hemos recuperado la mayoría de lo que nos ganó el depósito a plazo durante ese periodo, y ya estamos bastante por encima, ¿ya? Este es un fondo que la gracia que tiene es que es muy flexible entre precios y UF. O sea, por ejemplo, en el periodo en donde teníamos inflación negativa, después del dato de inflación de junio, este es un fondo que se fue a 60% en UF, ¿ya? Y hoy día que tenemos una inflación más alta, estamos en 80% en UF. Nuestro equipo de inversiones se dedica y está enfocado en ir moviendo este portafolio según las expectativas y lo que nos entregue un mejor retorno en el posicionamiento entre pesos y UF, para que así los clientes no tengan que estar moviéndose y que no les ocurra lo que les mostré anteriormente, en donde se produce una pérdida por estar moviéndose de un fondo a otro. Entonces, este es un fondo que es, les repito, un fondo bastante conservador, que hoy día está con un muy buen devengo. ¿Por qué? Porque vamos a tener este retorno del 0,9% de la inflación, sumado a la cartera que tiene una tasa aproximada de UF más 1 más, de UF más 1,4. Entonces son 14 básicos más que uno debería esperar, o cerca, sobre los 10 básicos extra que uno podría esperar de devengo al mes, ¿ya? Esta es una estrategia que a nosotros nos gusta bastante y es la que estamos recomendando sobre todo para clientes conservadores, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los inversionistas que quieran tomar un poquito más de riesgo en la renta fija y que quieran mantener sus inversiones por un periodo más largo? A nosotros nos gustan los bonos corporativos. ¿Y por qué? Los bonos corporativos nos entregan un premio, ¿ya? Un premio por sobre las inversiones de gobierno, y que se refleja en una sobretasa, ¿ya? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un bono corporativo de una compañía de buena calidad en Chile nos podría entregar 80 puntos base sobre lo que nos paga el gobierno, ¿ya? ¿Y cómo se comportan estas tasas en periodos en donde el Banco Central está recortando su tasa de política monetaria? En general tienen un buen comportamiento. Este premio va disminuyendo, ¿ya? Y por razones bastante simples. La primera razón es porque el riesgo de las compañías va disminuyendo. A las compañías les sale más barato ir a endeudarse al mercado. ¿Por qué? Porque las tasas están algo más bajas, entonces su riesgo disminuye. Y por otro lado, también hay mayor apetito por tasa. A medida que las tasas van cayendo, cuando, por ejemplo, en la gráfica que yo les mostraba al principio, cuando las tasas estaban sobre el 10%, no había para qué ir a tomar riesgo. Uno podía comprar un depósito a plazo y se ganaba una tremenda tasa. Pero a medida que las tasas van disminuyendo, esto va bajando y los inversionistas salen a buscar mayores tasas, mejores posibilidades de retorno, ¿ya? Y por lo mismo van posicionándose en bonos corporativos. Entonces a nosotros nos gusta hoy día el riesgo que tienen los bonos corporativos y los niveles de tasa que estos mantienen. Y si vemos en la próxima diapositiva, vamos a ver que el mercado se ha normalizado bastante. Pasamos por un mercado que estuvo bastante flojo, bastante seco, con poca liquidez durante el periodo estallido social y post-pandemia, pero esto se ha recuperado rápidamente. Hoy día estamos en niveles bastante normales de emisiones como los que teníamos previo al estallido social. Las compañías han tenido acceso al mercado, pero ojo, solamente las compañías que son de buena calidad crediticia, no cualquier compañía puede salir al mercado a emitir deuda, ¿ya? ¿Y cómo se comportan los bonos corporativos a través del tiempo? Esta es una gráfica que a nosotros nos gusta bastante. ¿Qué muestra acá? Puede parecer medio enredado el gráfico, pero si se fijan, los puntitos azules son cuánto es el retorno de los bonos corporativos después de 12 meses según el nivel de tasa. Entonces, la línea vertical roja nos muestra cómo están las tasas hoy día. O sea, hoy día los bonos corporativos en promedio están pagando una tasa de UF más 2.8, ¿ya? ¿Cuál es el retorno efectivo que han tenido históricamente los bonos corporativos cuando tenemos esos niveles de tasa? Son cercanos al 7,5% después de un año, ¿ya? Y cuando uno mantiene estas inversiones por más tiempo, como vemos en la próxima slide, en donde uno los mantiene durante 3 años, que pueden ser un ciclo de crédito completo, el retorno es bastante más atractivo. Si uno toma un bono con los niveles de tasa que tenemos hoy día, que son niveles cercanos a UF más 2,8, ¿ya? El retorno después, ¿qué es lo que nos ha dicho la historia? Que el retorno después de 3 años es superior al 25% y en algunos casos puede ser superior al 30%. Entonces estamos hablando de niveles súper atractivos de retorno y por lo mismo creemos que es un buen momento para posicionarse, siempre pensando en periodos un poquito más largos
pero, o sea, posicionarse en bonos corporativos, bonos de empresas de buena calidad en Chile, ¿ya? Y para posicionarse en este tipo de activos, nosotros hoy tenemos un fondo mutuo que se llama Deuda Corporativa Estratégica. Este fondo, hoy día, como les comentaba, tiene esta tasa de 2.7, UF más 2.7%, una duración acotada de un poco menos de 4 años. Por otro lado, tiene una exposición a bonos corporativos, pero bonos corporativos de buena calidad. Son empresas relativamente grandes en nuestro país, que el riesgo de crédito, el riesgo de una quiebra es bastante bajo, ¿ya? Hoy día no necesitamos ir a compañías con alto riesgo para ganarnos buenas tasas, sino que podemos comprar compañías de buena calidad sin tomar tanto riesgo y tener devengos súper atractivos, ¿ya? Eso para los inversionistas que quieran tomar exposición a los fondos en pesos, ¿ya? También les quería mostrar nuestros fondos en dólares, ¿ya? Y son fondos que están dedicados a invertir principalmente en deuda latinoamericana, o sea, en deuda de empresas en nuestra región, ¿ya? ¿Y por qué nos gusta? Nos gustan los bonos corporativos en nuestra región porque las compañías en nuestra región tienen muy buenos fundamentos, ¿ya? ¿Y por qué? Y esto no es por grandes noticias, sino que las empresas tienen tienen balances saludables porque la región ha crecido poco en los últimos años. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? En vez de hacer grandes inversiones, han trabajado mucho en sus balances, han aprovechado las tasas bajas para trabajar sus balances, bajar sus niveles de deuda, bajar su costo de financiamiento, y por lo mismo en los últimos años hemos visto tasas de quiebra bastante bajas y con niveles de deuda de empresas súper sanas en nuestra región, ¿ya? Y por otro lado, las valorizaciones en este tipo de deuda están bastante atractivas, sobre todo en términos relativos. Hoy día no necesitamos, si uno compara una compañía en nuestra región contra una compañía en Estados Unidos, los niveles de deuda de nuestras compañías en Latinoamérica, pese a todo el ruido que hay, es bastante mejor que una compañía americana, y hoy día, incluso teniendo eso en cuenta, están pagando un premio extra, tasas mayores que compañía americana, lo cual hace que sean valorizaciones súper atractivas, ¿ya? Y para esto les quiero mostrar dos fondos. Uno es el Retorno Dólar IG, que es un fondo bastante conservador, muy parecido al mediano plazo, como les comenté, en donde tenemos una duración bastante baja, cercana al año y medio, con exposición en compañías con riesgo de crédito muy bajo. Son compañías investment grade, que significa compañías de grado de inversión, grandes compañías dentro de nuestra región con probabilidades de default bastante bajas y que en general son compañías muy grandes dentro de cada país, ¿ya? ¿Quién nos está pagando este portafolio? Hoy día nos está pagando un devengo cercano al 5% con volatilidades bajas. Y en un contexto de recorte de tasa en Estados Unidos, este es un fondo que se va a ver bastante favorecido, ¿ya? Y si lo vemos en términos de retorno, que está en la próxima diapositiva, este es un retorno que lo pusimos comparando contra el fondo Money Market, el Dollar Cash que tenemos nosotros, en donde claramente no se ve, como ven en la línea gris, no tiene nada de volatilidad, con un devengo súper parejo, pero esta línea azul, que es este fondo, tiene un rendimiento bastante superior y nosotros estamos esperando que este sea sobre un 1% mayor a los fondos Money Market o los depósitos en dólares, ¿ya? Por eso nos gusta bastante, creemos que para clientes conservadores esto puede ser una súper buena alternativa en dólares, ¿ya? Y por último, les quería mostrar este fondo, que es el fondo High Yield, nuestro fondo de deuda corporativa latinoamericana. Este es un fondo que tiene una tasa súper atractiva en términos de devengos, sobre el 6%, con niveles de riesgo relativamente bajos y que ha tenido un tremendo performance. Este es un fondo que toma algo más de riesgo, está pensado para clientes que quieran mantener sus inversiones, ojalá sobre el año, ¿ya? Y que quieran tener retornos atractivos durante este periodo, pero que sí tengan tolerancia a la volatilidad. Este es un fondo que está muy diversificado dentro de la región y que hoy día nos está entregando devengos súper atractivos y creemos que la perspectiva es bastante positiva hacia adelante. En la próxima slide les muestro cómo ha sido el retorno. El retorno, como pueden ver, es más volátil que en el fondo anterior que les mostré. Se ajusta cuando tenemos movimientos de mercado importantes, como por ejemplo lo que pasó en abril con los anuncios de Trump, pero se devuelve relativamente rápido también, y en los últimos 12 meses ha tenido un tremendo performance, cercano a 9.5%, y en lo que va de este año hemos tenido un retorno súper atractivo, cercano al 8%. Creemos que para clientes o inversionistas que puedan tomar algo más de riesgo y que puedan mantener inversiones en dólares durante un periodo más prolongado, esta nos parece una muy buena alternativa de inversión. Con esto yo termino y doy el pase a Juan Francisco
para que nos vaya comentando las preguntas que tiene la audiencia. Rodrigo, a ver, la primera pregunta que nos hacen acá, que yo creo que te lo voy a pasar a ti, con pera y manzana, el devengo. Hablaste mucho del devengo. Entonces la gente quiere saber un poquitito qué es el devengo, pero para que quede clarito, porque lo comentaste mucho y puede ser una palabra media técnica, así que para que lo comentes. Ya, de todas maneras, sí. Perdón, el devengo nosotros nos referimos a la ganancia por intereses. Al final es la única parte fija de la renta fija. O sea, por ejemplo, cuando tenemos un instrumento, uno compra un depósito a plazo con una tasa mensual del 0,4, el devengo es ese 0,4. Si uno compra un instrumento en UF que te paga UF más 1, te va a pagar el retorno de la UF, o sea, la inflación, más un 1%. Al final es la componente fija de la renta fija. Porque yo les hablaba que es tan importante el devengo en esta fecha y en los instrumentos en UF, por ejemplo, si uno tiene este instrumento en UF que yo les decía que te paga UF más 1, el retorno por intereses o por devengo, como yo les decía, te va a pagar ese 0,9, que es el devengo mensual que nos está entregando la inflación, más un 1%, que sería el cupón que tiene el instrumento. A eso me refiero con el devengo. Es la componente fija de la renta fija. Perfecto. Hoy acá hay una pregunta que es yo creo que puede ser para Isidora. La pregunta es, si la inflación sigue alta el próximo año, me imagino que más allá de lo que en BCI tienen pronosticado o el mercado, ¿qué va a pasar con el Banco Central en el fondo? ¿No recortaría la tasa simplemente? ¿Cómo ves ese? Un Ya, escenario de mayor inflación al esperado. es una muy buena pregunta. La verdad es que es súper importante entender cuando esta mayor inflación viene del lado de la oferta y de la demanda. De la oferta sería, por ejemplo, cuando producir cuesta más caro y de la demanda es cuando, por ejemplo, la gente demanda más y eso hace que aumente la inflación. El Banco Central reacciona únicamente y en mayor medida cuando las presiones vienen del lado de la demanda. La verdad es que de haber más inflación, esto vendría principalmente por factores de oferta, por ejemplo, las tarifas eléctricas, alzas de costos laborales y, por lo tanto, lo que esperamos de todas maneras es que el Banco Central vaya convergiendo a su tasa neutral. Es decir, de todas formas esperamos mayores recortes, entendiendo que los niveles de tasa que tenemos actualmente son niveles aún contractivos para nuestra economía. Y alcanzar la tasa neutral del 4% es simplemente volver a un nivel donde ni contrae ni expande. Así que podríamos ver mayores presiones inflacionarias en el corto plazo, pero de todas formas el próximo año nos ubicaríamos cercano y ya dentro del rango de tolerancia del Banco Central en el 3%. Perfecto, gracias Isidora. Rodrigo, acá hay una buena pregunta. Eh, Acá alguien pregunta y dice, mira, yo he invertido históricamente en depósito, me imagino para evitar riesgo. La pregunta concreta es si le recomiendas cambiar la inversión. Yo imagino que va a depender del plazo de la inversión y del perfil de riesgo del que nos pregunta, pero ¿cómo ves esa transición de alguien históricamente con depósito, que la verdad que ha habido buenos retornos, a este escenario un poquitito para otro tipo de fondos? ¿Cómo lo ves? Y hay una pregunta si recomiendas cambiar o no. Sí, a ver, esto es muy importante tener en cuenta también el perfil de riesgo del inversionista. O sea, si alguien que no tiene ningún tipo de tolerancia a movimientos de mercado, yo le recomendaría mantenerse los depósitos a plazo. Si alguien que puede mantener inversiones por un periodo un poquito más largo, yo recomendaría de todas maneras cambiarse a fondos mutuos y ojalá tomar un poquito más de duración. ¿Por qué? Porque como les comentaba, las tasas de los depósitos han ido cayendo y a medida que el central vaya recortando van a seguir cayendo, ¿ya? Y eso es súper claro. Yo creo que es un buen momento para aprovechar también las ganancias por la inflación. Como les mostré, vamos a tener datos sumados al 0,9 que ya tenemos ahora, se espera un 0,1 el próximo mes, después tenemos 0,3, 0,4, y que son niveles que están muy cercanos por sobre los depósitos a plazo, y hoy día mantener inversiones en un fondo que tenga exposición, una alta exposición en UF, puede entregar retornos que sean superiores a los depósitos a plazo. Yo creo que es un buen momento para ir transicionando hacia inversiones de un poquito más de mayor plazo, pero siempre teniendo en cuenta que puede haber volatilidad entre medio. Esto es súper importante. Por eso, y como yo les mostraba, el objetivo de la cartera a mediano plazo es ganarle al depósito a plazo en periodos de 3 meses. Entonces hay que tratar también de pensar en periodos de 3 meses, no arrancar en el minuto que hay volatilidad, como les mostré, cuando uno va tratando de hacerle timing al mercado, en general los resultados no son buenos, ¿ya? Hay que tener un poquito de paciencia y en general
esto da rédito y los retornos pueden ser bastante superiores a lo que uno podría obtener en los depósitos a plazo. Gracias. Oye, Rodrigo, otra pregunta acá que hacen. Algo lo esbozaste en la presentación, pero me preguntan acá, ¿es mejor hoy día invertir en pesos o invertir en UF? Así clarita la pregunta. Algo comentaste, las carteras se van moviendo, pero ¿cómo ves esa pregunta? Sí, para nosotros, como les comenté anteriormente, nos gusta el UF, sobre todo de aquí al cierre del año, porque vamos a tener estos datos de inflación que van a ser más altos. Y eso nos va a entregar un retorno extra por la componente inflacionaria. Así que, sin duda, a nosotros nos gusta bastante más invertir hoy día en un portafolio que tenga un mayor posicionamiento en UF que en peso. Gracias. Otra pregunta acá para Isidora. Comentaste algo de una especie de gallito de la Fed. Por un lado tiene la inflación, que a lo mejor no ha convergido como ellos esperaban, pero el empleo muy débil. Y básicamente ahí hay un gallito. ¿Cómo crees que va a decantar eso finalmente? ¿La Fed va a terminar poniendo la balanza? Ok, aunque la inflación esté más arriba del rango meta, si mi empleo está muy abajo, voy a terminar bajando tasa. ¿Cómo ves ese gallito entre inflación y empleo para la Fed? Sí, buen punto. Bueno, es muy parecido a lo que les comenté para el caso de Chile. De hecho, hay un componente que se desglosa, que es la inflación cuando viene del factor de oferta y el factor de demanda. Los aranceles, en el fondo, te hacen producir más caro y eso es lo que está presionando la inflación al alza. Por lo tanto, sería un factor de oferta. Y la Fed no suele reaccionar cuando la inflación viene porque producir es más caro, sino que cuando la gente demanda más y eso hace que la inflación aumente. Ahí es cuando la Fed en general reacciona. Por lo tanto, entendiendo que los aranceles son un factor de oferta, de todas formas esperamos que la Fed recorte en 2 ocasiones este año. Es decir, en este caso estarían dando un mayor foco al mercado laboral porque la inflación viene por el lado del factor de oferta. Así que eso es lo que tenemos para este año. Oye, muchas gracias. Vamos a dejar hasta acá, hay hartas preguntas, pero quiero primero agradecerle a Isidora y agradecerle a Rodrigo. Creo que fueron muy buenas presentaciones, bien claritas y permitieron que después Rodrigo bajara con un par de ideas concretas. A ver, primero, invitarlos a todos a que queden atentos a otra charla online del ciclo Inversiones al Día para que puedan participar. Los quiero invitar, les comenté que esto está grabado, entonces pueden ir al sitio bci.cl/inversiones, pero también hay más material, no solamente está esta grabación, hay otros fondos, carteras u otro tipo de inversiones del mundo de BCI Inversiones. Nuevamente dar las gracias a todos ustedes por conectarse hoy día, por participar, por las preguntas y dar las gracias a Rodrigo y a Isidora. Eso quedan invitados y muchas gracias por habernos acompañado hoy día en la mañana. Eso, que tengan un muy buen día a todos. Muchas gracias por participar. El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti.